Muchas gracias por asistir a esta presentación de la novela de Rodrigo Vélez, Leopardos en el cinematógrafo. Rodrigo Vélez Ángel nació en Finlandia, Quindío, en 1979 y creció en Cali. Es licenciado en Arte Dramático por la Universidad del Valle y maestro en dramaturgia por la Universidad Nacional de las Artes Argentina. En 2014 publicó su primera obra, Lady Málaga. Luego ganó la beca de residencia internacional de Bogliasco Fundación, Italia, donde escribió Autores afrodescendientes, Dramaturgia para la Liberación y la Escena, que ganó Premio Nacional de Ensayo en 2018. En 2019 ganó el Premio Nacional de Dramaturgia con su obra El Llano Tentado y El Ave Voló. Leopardos en el cinematógrafo fue finalista en Premio Nacional de Novela en el año 2019. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, luego de haber leído esta novela excepcional, ya los lectores podrán darse cuenta de eso que estoy afirmando. Para comenzar, quisiera empezar diciendo que yo te conocí como protagonista de la película El Vuelco del Cangrejo. Fue como esa primera cercanía que tuve contigo. Luego una cercanía con tu novela Lady Málaga. Y posteriormente ya fui como, al conocerte ya personalmente, te conocí en un evento, digamos, trascendental para cualquier persona, que fue el evento en el cual estabas construyendo tu casa. Tuve como esa fortuna de poderte conocer en ese momento. Una casa que se construye en un lugar difícil en términos de topografía, donde de verdad había como un grado de dificultad importante a nivel de ejecución, pero tenías esa visión en el horizonte de lo que implicaba estar en ese lugar, una cercanía con una cañada y una visión lejana de paisajística, de montaña y de bosque. Cito esto porque la lectura de la novela, más esa experiencia que tuve al conocerte en ese momento estabas construyendo tu vivienda, me hizo pensar o recordar un pensamiento muy corto de Mario Vargas Llosa que relaciona un poco como las dos cosas, donde él se refiere a que la construcción de una novela, hacer un libro, no se parece en nada a hacer un bebé o hacer a los bebés. Él dice que hacer un libro tiene mucho que ver con una planificación, con elaborar los ladrillos, elaborar cada ladrillo, ese ladrillo sumarlo a otros para generar un muro y a la vez pensar muy bien ese conjunto de muros, qué es lo que van a conformar. Y hacer todo eso a base de los hombros, de las manos y de los riñones. ¿Sí? Lo recordé porque justamente cuando uno termina de leer esta obra, entiende que también fue un compromiso o digamos, un compromiso muy importante el que asumiste cuando decides lo que planteas para esa novela. Entonces, en ese sentido, quisiera que nos contaras un poco sobre ese gran compromiso que implicó la novela. Bueno, buenas noches. La metáfora que usas es bastante afortunada. Efectivamente, la escritura de esta novela tiene varios años. Esta novela la escribí en el 2009, en muy poco tiempo, pero después la seguí escribiendo todos estos años.
La di por concluida en el 2019 cuando la envié a un concurso y ya encontró, casi se gana este premio. Pero entonces la metáfora me parece muy afortunada porque sí hay unas equivalencias. Hay una teoría o hay unos teóricos de la novela que dicen que quien escribe una novela tiene que vivir una vida interior muy intensa porque el novelista se va a vivir a la novela. Así que esto juega con la idea que tú me estás proponiendo que traes de Vargas Llosa y es eso de que es como construir una casa. Es dispendioso, toca pasar mucho tiempo y sí, toca hacer una encerrona con uno mismo. No sería como el cine donde los equipos son grandes, donde cuando el director está más solo es cuando está haciendo una búsqueda de locaciones y siempre va con alguien y es un trabajo solitario. Entonces, esa frase me parece que es linda. Un novelista se va a vivir a la novela mientras la escribe. Una especie de, como de alienación, como de locura. Justamente eso que hablas acerca de ese trabajo solitario, en las primeras páginas de la novela uno entiende que aparecen unas primeras notas acerca de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y uno va avanzando y en paralelo aparece la historia del protagonista, Manuel, que va en paralelo tratando de idear cómo construir la novela que está imaginando y uno sigue avanzando leyendo datos de Sor Juana Inés de la Cruz. En principio uno dice, bueno, la novela se va a ir como por esas dos direcciones y quizá el propósito es tener como una novela histórica que se va planteando o mostrando a la par con la historia de esta persona que sufre con la construcción de la novela, al tiempo que al nivel personal es un hombre que busca el amor, que busca el arte, que no tiene mucha suerte con el tema de concretar los amores, pero ya más adelante podemos. Yo quería era referirme como a ese asunto de ese trabajo solitario en relación con la dificultad. La dificultad que Ernesto Sábato menciona acerca de la consideración que hay que tener con los escritores cuando se plantean un gran proyecto. Y digamos que para mi concepto fue ese caso. Él comparaba, decía que hay trabajos o propósitos más sencillos y que se puede comparar como quien se plantea diseñar o construir un pequeño jardín y con otros autores que se plantean diseñar el Mato Grosso, entendiendo el Mato Grosso como una gran selva, esas selvas que se comen a los hombres y por ende esos autores deberían tener esa cierta consideración, por lo menos el público tener esas consideraciones de a lo que se enfrentó. Cuando uno va avanzando en la novela empieza a ver que la cuestión no es que la historia de Sor Juana Inés de la Cruz se vaya sola en paralela, sino que empieza a morderla y empieza a traerla y a tratar de coser las dos historias y de hacer de que Sor Juana Inés realmente haga parte de la vida de esta historia que él va queriendo construir y de su vida personal, porque termina como obsesionándose con ella y enamorándose de ella. Ahí en ese punto es donde yo digo, bueno, Rodrigo se metió en un compromiso bien complejo. No tuve ninguna duda por tu experiencia en que digamos, la novela se iba a lograr, pero quería estar atento como de qué manera lo lograbas, como cuáles fueron esas estrategias para hacer como creíble que un personaje de esas dimensiones pudiera llegar a un siglo que está mucho más adelante. ¿Cómo iba a lograr Rodrigo hacer eso? Y estuve siempre a la expectativa. De ahí concluyo que es una gran obra porque sí quedé muy satisfecho como con esas cosas que se encontraron a nivel de estrategia. Quizás nos puedas contar un poco más sobre eso. La experiencia con la escritura la he podido desarrollar más que todo en el teatro y en la novela. El teatro me parece ligeramente más sencillo. La novela
que para mi gusto debe requerir más tiempo, ese tiempo es el que va a permitir que uno se encuentre con las imágenes que alimentarán la novela. Esas imágenes no pueden ser arbitrarias, deben ir ocurriendo. Entonces yo propondría en este momento que nos imagináramos como gente de esta ciudad, pensemos en la estatua de Belalcázar cayéndose, pensemos en una imagen de una monja que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, pensemos en una escritora inglesa, imaginémonos una inglesa que escribe, que se llama Virginia Woolf, imaginémonos un hombre de 29 años que camina por la ciudad, que vibra con la literatura, pero no con toda la literatura. De hecho, no vibra con la literatura que heredó, no vibra con Andrés Caicedo. Andrés Caicedo le parece, en cierta forma, patético o excesivamente expresivo para su gusto. Entonces hay unas cosas con las que él vibra. Imaginemos ese espectro. Son las imágenes con las que yo me encontré. No quiere decir que no hubo invención a partir de esas imágenes. Entonces Manuel está haciendo una maestría en literatura y en ese momento yo hacía una maestría en literatura. Y en ese momento en la maestría en literatura nos presentaron, yo caí en una clase rarísima en ese momento, 2009, en Cali, que se llamaba Literatura y Género. Yo voy a ver a dónde caigo. Y cuando llego ahí, lo primero que comenzamos a trabajar es el tema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y rápidamente me encuentro que Sor Juana, además de monja, era monja tibia, que no entró al convento por una vocación real, aunque en el camino la tercera era una conversa, pero realmente estaba huyendo de que su época la casara con cualquier hombre, con el peor hombre de su época, como una mujer pobre. Ella no habría podido escoger. Pero además ya era poeta. Y dentro de su convento, aunque es un lugar que no debería abrazar lo profano, ella era dramaturga, celebraba fiestas, tertulias, las eminencias de España y de toda Latinoamérica iban a visitarle. Era posiblemente la mujer más famosa de Latinoamérica sin salir del convento. Y tenía algo más. Parece que era lesbiana o se le define como una masculinización fuerte. Y sus poemas más emblemáticos, los más apasionados, que realmente tenían pasión, son los poemas eróticos. Y no coincide con la monja, entonces es extraordinaria, no coincide con su oficio. Y luego hay una película donde ella, en la película, permiten ver que Sor Juana se besa en los labios con la virreina de Nueva España, que era el nombre de México en su momento. Entonces ahí hay un choque de impresiones muy fuertes. Y yo comienzo a pensar la posibilidad, ¿y qué si Sor Juana viene a Cali? Ya que yo ya estaba ficcionalizando que soy un hombre de 29 años que pretende un amor que es imposible y como sustituto encuentra un amor imaginario que es el de Sor Juana, la monja célebre, la monja audaz, porque tenía un sentido común para la política extraordinario, era extraordinaria para las finanzas, era extraordinaria en todos los aspectos. Entonces estas imágenes como que se van revolviendo en el momento. Esto para concluir que aunque son las imágenes que yo tenía al frente, no son suficientes para hacer una novela. Hay que esperar que algo ocurra con esas imágenes, empezar por revolverlas. En su momento yo terminé la novela y se la pasé a un amigo y después él fue y me buscó cuando yo estaba trabajando. Yo tenía en ese momento 30 años y él fue muy ofendido porque me decía que yo no me inventaba nada, pero muy ofendido. Me dijo, invéntate algo. Porque el personaje se llamaba Manuel, por poco se llama Rodrigo, y estaba haciendo una maestría en literatura donde estudiaban a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero la novela no va solo de eso, no va solo de juntar lo que yo tenía ante los ojos, va de comenzar a inventar cuestiones. Entonces por un momento se me ocurrió, ¿y qué si Sor Juana viene a Cali y yo la invito a dar un paseo y se encuentra con Sebastián de Belalcázar y se queda fascinada con un contemporáneo de ella? Y bueno, comienza ahí como una fantasía, una fantasía en qué pasaría con ese encuentro. Creo que cuando lo autobiográfico y esas posibilidades expresivas se juntan, puede empezar a aparecer la novela, porque es el artificio el que aparece. Ok, de acuerdo con eso, justamente eso que mencionas de esa noción de posibilidad de que eso se dé,
estuve analizando un poco que quizás que la ciudad aparece casi que como un personaje, cuando tú la describes como una calle donde puede aparecer una cabeza de cerdo rellena, un vendedor de cables de baja tensión y un escritor con unas obras muy desconocidas en su morral, como que hay una noción de ciudad ahí, siendo muy económico en la manera en cómo se muestra. Tú hablabas de los monumentos también, y yo me puse a pensar en, bueno, ya que la novela o la manera en que tú planteas la novela y esas estrategias, empieza uno a sentirse participando como lector y uno siente que también puede imaginar. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo a través de la ciudad puede uno plantear que eso sea una realidad, que llegue un personaje de otro tiempo, un personaje de esas dimensiones a la ciudad, y quizás es la imaginería lo que logra ese cometido? Por ejemplo, yo me puse a pensar en que las ciudades tradicionalmente han querido mostrar su poder a través de la altura de los edificios. O sea, casi que compiten con cuál es la ciudad que construye la torre más alta. Cali, en ese sentido, si uno se pasa a ese lado de la imaginación, uno podría especular o pensar que Cali renuncia al poder, porque justamente la torre más alta que tenemos en nuestra ciudad, que vivimos orgullosos de ella, pero que la construimos hace 50 años, alcanza, a pesar de que es nuestro edificio más alto, tiene solo 44 pisos, que para emplear un término mexicano es chaparra frente a la comparación con otras torres de otras ciudades. Entonces, pienso que en ese sentido, si Cali renuncia como al poder, más bien se abre al amor. Quizá ese contexto sea ideal para una idea como esta, ¿no? A mí me gustaría la idea de pensar que Ana Karenina puede pasar por allí. Entonces, y jugamos a lo que estás pensando. Wilmer está hablando desde dos lugares. Discúlpame que lo diga. Wilmer es arquitecto y es novelista. Entonces tiene una forma de estructurar los espacios. Me ha sorprendido la lectura que ha hecho de la novela. Y es una novela para el amor, también es una novela, una ciudad para el amor, también es una ciudad para la imaginación. No sé si es un amor ideal el que pueda sentir uno por Cali. Yo no lo siento. No quisiera sentir más amor, un amor más puro. Pero sí me da la impresión de que Cali tiene unos espacios, unas formas de pensar, se inventa unas rumbas, se inventa unos espacios como alternativos, como un poco locos, muy propios de Latinoamérica. Pero Cali le puede jugar fuertemente a eso. Cali hace unas fiestas subterráneas en el centro que no conocemos. En la novela, Manuel, el protagonista, es profesor de colegio, profesor de teatro de un colegio, y él se queda sorprendido de la vida erótica de ese colegio. Entonces, un tema que me interesó también, la vida erótica de los profesores de colegio. Es decir, profesores que debemos tener una ética frente a seres más jóvenes que están a nuestro cuidado. ¿Quiénes son cuando no están con esos seres jóvenes? Entonces, Cali tiene como unas alternativas expresivas que son extraordinarias. Tal vez cualquier ciudad permita imaginar personajes anacrónicos. Ana podría caminar, Karenina podría caminar por Bogotá, o podría caminar por Ibagué o por Jamundí. Tal vez la ciudad, por su forma de construcción, es permeable para esa posibilidad, me parece. Ok. Bueno, vamos a hablar de un personaje, de uno de los personajes que a mí me pareció clave en esa idea, y luego pasamos a hacer unas lecturas, ¿te parece? A mí me quedó realmente en el corazón el personaje de T. Si bien es un personaje que digamos, no tiene un nombre específico,
no llega ni siquiera a una sílaba, se convierte en un personaje importante. Y es quizás como el reflejo de Juana Inés aquí. Así lo entendí. Una chica de 22 años que es bióloga, que es lesbiana, que lo confiesa, pero es como la que tiene mucho contenido en la magia de la novela, porque es uno como de esos dos imposibles, entre comillas, de ese amor de Manuel, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de ese personaje? La construcción de la novela está en torno a Manuel, que es un hombre de 29, profesor de colegio, cursa una maestría en literatura. Sor Juana Inés de la Cruz se va a volver un personaje. No es solamente una referencia literaria para él, se vuelve un personaje en la vida de él. La sueña, la trae a Cali con su imaginación, pero la pone a caminar por los espacios. Virginia Woolf va a ir apareciendo en el camino también. Va a comenzar a tener como en el plano de los sueños escenas con estos personajes que no son del trópico. Y está la chica T, que es una chica de 22 años, bióloga, entomóloga, que le gusta tomarle fotografías a los insectos mientras copulan. O sea, ella es fotógrafa de insectos copulando. A Manuel le gusta la chica T. Manuel le gusta a ella también. Ella está atraída por Manuel, pero ella trae una dificultad que le es natural. En la novela dice, es la naturaleza en pleno oponiéndose a esa posibilidad. Y es que ella es lesbiana. Ella le dice a Manuel, yo soy más lesbiana de lo que usted se imagina. Entonces él ante esa imposibilidad está mirando hacia la chica T y de pronto va a la maestría y conoce a Sor Juana y dice, pues las dos están como en la misma, solo que en este caso es más alcanzable Sor Juana porque está en su imaginación que ella que está en su ciudad. Hace un momento yo conocí una chica T, una especie de chica T, solo que fue un encuentro casual, como un roce de dos cuerpos que hicieron así, que se dieron la mano y se conocieron y hablaron 2 veces y ya. Pero en la novela yo me obsesiono con esa idea que llama la obsesión simpática, y es que me obsesiono con la idea y ella transcurre toda la novela. Ella es la imposibilidad en la novela y él acepta esa condición. Ese es otro componente importante como tema, ¿no? Teníamos como el tema del arte, el tema del amor, y viene la puerta para que aparezca el tema del feminismo, que es un tema bien interesante porque pareciera que no ha cambiado mucho desde esa época en que apareció en una mujer tan de ruptura como Juana, y trasladado esa situación del feminismo ahora. Tú explicas muy bien como esas olas del feminismo, que son como 3 categorías, que digamos para eso también es bien interesante el tema de cómo lo abordas, ¿sí? No sé si nos puedas hablar un poquito de ese asunto. El feminismo hace 15 años era muy distinto al que es ahora. De hecho, yo no vi hace 15 años que a 2024 estuviéramos tan empoderados con la idea como lo estamos. Creo que sí se dio un avance muy largo. Era más fácil para uno tratar temas de género. Hoy en día hay que ser un poquito, en cierta forma, hipócrita. Hay que ser políticamente correcto. Hay mucha gente quedando muy bien o siendo políticamente correcta por quedar bien. Pero en la intimidad están rompiendo todos los platos. En la época de Sor Juana más o menos pasaba igual. El feminismo no se nombraba, esa palabra no existía. Sin embargo, es una mujer de ruptura. Y en la novela intento que Juana sea el camino discursivo para hablar de feminismo sin llamarle feminismo. Posiblemente cuando en una obra de arte el feminismo o lo político aparece dicho muy literalmente, la idea se desvanece, la idea se fuga. Habría que encontrar la metáfora. Creo que Sor Juana y la chica T son la posibilidad que le permite a la novela hablar de cierto feminismo. Lo que en la novela se dice, un mundo menos regido por hombres, menos dominado, menos construido por los hombres. Y Manuel está ahí como batallando en su estudio de literatura y género. Es un hombre aprendiendo sobre literatura y género. El otro personaje que aparece es la profe de literatura y género, que le da durísimo a Manuel, porque Manuel es un poco tonto y torpe en ese aspecto. Manuel está aprendiendo.
Solo que Manuel en un semestre va a aprender mucho. Bueno, ¿te parece si pasamos a las lecturas? Bueno, Agregamos. ¿por qué tiene que estar reunido tantos días al mes con el rector burro? En esto consiste ser docente. ¿Cuándo? ¿A qué edad puede decir un hombre que es libre? ¿Cómo pueden un hombre y una mujer estar juntos toda la vida con un hombre tan poco admirable, tan lleno de dinero? Cuando habla de abejas, habla de manadas de abejas, no de enjambres, y todos en el colegio, hasta los escolares, se agarran la cabeza. Cuando acude a la literatura, su cerebro sufre. La vida de su mente se divide entre libros gordos y libros flacos. La creatividad no ha pasado por ese cuerpo inútil. Tendrá sangre en su boca, tendrá terminaciones nerviosas. Las frases más feas del país las dice aquel hombre en medio del patio por los altoparlantes. Flaubert ha escrito que todo notario lleva en sí la ruina de un poeta. Y Sor Juana ha escrito que estar tan tibia la musa es efecto del dinero. Proyecto Juana. ¿Qué existencia tan oscura la de quien no ve otra razón de ser e inventarse mecanismos para huir de la realidad, por no esforzarse como todo el mundo con todas sus fuerzas? No son muchas en todo caso. A una empresa piramidal como la de encontrar las líneas que amarren una delicada y solitaria vida. ¿Qué quiero? Nada. Pero mientras tanto, escribir, saber que es posible el conocimiento. Yo, la peor del mundo. ¿Por qué? Le pregunta Juliet un poco sorprendida a Manuel. Manuel no sabía que te interesara ese tema. Manuel arriesga más. Me inquieta el tema de las mujeres que solo aman a las mujeres. Se hace un silencio. La otra en su asiento es todo oídos. Cualquier opinión que pueda tener no le interesa ventilarla. Juliet le dice: no imagino cómo puede ser una historia practicable, Manuel. No veo corchos, pedazos de basura, colillas de cigarrillos, carros y botellas vacías. Llega a parecer un cuento etéreo, Manuel, un cuento astral, un cuento con dos hadas. Manuel las mira, y sí, dos hadas, bellas y seduladas. Juliet agrega: Manuel, ¿aceptarías un consejo? No existe la más remota posibilidad de que Manuel dé explicación sobre sus asuntos creativos. Torpe y patosamente ha avanzado, avanza y está donde está, pero cuando escribe no le interesa mostrarse complaciente. Cuando escribe apenas sabe mentir. Si debe caer, le empujará su propia juventud. En sí mismo, saber que se tienen 29 años en esa ciudad es bastante crapuloso y sin embargo nadie, nada, ningún conciudadano, ningún alcalde se ha acercado a disculparse. 29 años, ¿qué edad y qué existencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezará a sonar la poesía? ¿Cuándo sonarán las trompetas que marcan el final de la adolescencia? Cuando hizo la primera comunión, mintió. Cuando se confirmó, mintió. Cuando se casó, mintió. Cuando se bautizó, mintieron por él. En conclusión, como el cristianismo ya no mete el pescuezo en su vida, no tiene necesidad de mentir. Nunca más cantará el himno del colegio. Un asco. Él se pone en pie y paga la cuenta casi sin percatarse. Ha quedado demasiado absorto pensando qué futuro espera entre ambos ahora que se ha reventado todo. Alcanza a desear que no se vean más en los próximos meses. ¿Qué es lo que tienen los hombres y las mujeres entre el ombligo y el piso pélvico que todo el mundo está tan obsesionado? ¿Quedará ya el interior del que Ana le ha excluido? No puede ser, puesto que ella, cuando pronunció de lo más prepotente interior, se llevó la mano al pecho. Así que el fueguito aquel de la entraña debe ser lo exterior, el río y la selva y los seres acuáticos de cola alargada. Manuel y la calma con los efectos más pasajeros viven allí. ¿Y qué si no vuelven a verse? De alguna forma venía preparándose para un alejamiento como este. Proyecto Juana. Sin duda aún no se ha agotado la fuente.
no se ha escrito aún el último libro de Sor Juana. Si su obra ha quedado abierta, no va a ser él quien lo averigüe. ¿Cómo se traduce una pasión que no se quema? Sin embargo, reconoce que la idea no carece de encanto. De hecho, Manuel tiene la edad de asumir tareas que parecen imposibles. ¿Llegará el día en que crea que su carta a Juana fue inspirada por ella? ¿Que ella se incrustó en él? ¿Por su piel y sus ojos? ¿Y luego salió como un chorro por su boca? ¿Creerá que Juana lo utiliza como daimon para alargar la cadena que ha quedado rota? Si ella se incrustó en él, no habrá sido también para encontrarse con la otra y su mechón amarillo, y ahora juegan sin él en el terreno de sus sueños. ¿Para eso se creó la abertura? ¿Qué? Si en la abertura lo único que quiere decir Juana es que ama frenéticamente al amor. De ser así, se habrían podido ahorrar muchas palabras. Amanuense, el tipo de palabra que tienen derecho a usar solo 2 o 3 artistas por cada siglo. Sin embargo, la palabra persiste en su mente. Si prestara su mano, ¿qué diría? Ella, siempre ella, una chica de su país. Un resto de exotismo en cada perfil. Un perfil, por supuesto, extraordinariamente bello, donde él quería asomarse para mirar el lindo relieve de su país. Pero también quería colgarse de él, como le cuelga el labio inferior cuando duerme. ¿Cómo una ciudad tan miserable podía acercar a los seres extraordinarios, bellos y provocadores, a la vida de otros que fuera del arte no encuentran pureza y no pueden, por lo mismo, aplicarse a la ternura de las cosas? Ella se le parecía, es verdad, era inalterable en ese sentido, pero ¿cómo no lograba que ese ser tan urgente en respuestas como él, tan desorientado, tan lindo y luminoso, podía estar tan lejos como una estrella que está ahí para alumbrar las noches de una ciudad, y él que la mira con temor y deseo, hambriento y sonriente, que la detiene en su rotación por la Vía Láctea, como él que la mira de un modo particular y unos deseos subterráneos, cómo era difícil de explicar, no podía recibir, aun cuando fuera como una nota sideral externa que por casualidad él encontró en su haber, cómo, en fin, esa estrella rutilante de aquella ciudad no existía más que para ser mirada. Lo que no alcanzaba con las manos, las bocas donde no podía poner su boca cargada, encontraban un lugar. ¿De qué elemento se compondría su vida? Demasiado gris, demasiado aspirante, colmada de las promesas que le han hecho sus novelas favoritas, en boca y pechos de aquella para la que el amor no es esquivo, su dulce y pequeña muchacha T. Cuando una chica amada de la época se encontraba con él, una chica llena de amantes que se lo encontraban a él y él solo pensaba, al concretar algo por la vía del cortejo, tan mandado a recoger y sin embargo tan nuevo cada vez que arranca el siglo, él pensaba, voy bien, he tensado el instrumento, ahí viene ella, amada en la medida que todos aman, que la mayoría aman, sonriente y desesperado soy el idiota de temporada. Y solo cabía esperar esas nobles temporadas de donde era sustraído de un infierno, inventado en parte por él, que era artista, para volver a respirar la mañana con optimismo. ¿Tiene alguna avería con la que ha llegado al mundo? Este mundo que sin embargo ha sido para él. Vivía en el campo rodeado de seres en ningún modo crueles. Un hormiguero en el patio, una araña en el ángulo, una luciérnaga que se apoya en su mano mientras teclea un aparato eléctrico que le alzará sobre el tiempo. Y ella le había dicho, amo las estrellas, y él le había dicho, amo los insectos, y ella, por dónde se fueron los truenos y la lluvia que venía, y él, no sé, amor, no sé. Y ella por un momento dejaba ver en su mirada, oscura y húmeda como un río, un signo de compasión por un destino, su destino de mujer, de muchacha amada que no ama como él ama, y miraba al horizonte esquivo de aguaceros y truenos para decirle a los elementos todos que ella amaba en la medida que podía, que su amor lo enviaba en canoa para que llegara como lo poco y nada que podía entregarle. Y quería llorar y no lo hacía porque él tampoco se atrevía. Y como eran parecidos y preciosos, el destino sonreía con una mueca como de hiena, y aunque lo intentaba, mostraba de algún modo su mejor cara cuando iban juntos al cine.
Ella esperando ver una película buena, él esperando que la película fuera buena y mandar una mano sobre algún trozo de ella. Y tan raro, entraban a ver una película que de principio a fin los mantenía en un llanto de 2 horas. Y él no sabía si lloraba por él mismo, por la película, por el arte que huye menos que el amor y es menos complicado que amar, o porque ella lloraba con un sentimiento que era como una segunda proyección dentro del cinematógrafo. Y salían del teatro con la lágrima bajando por la garganta llena de nudos tristes y mensajeros. Y ella, siempre ella le dice: Manuel, si me hubieras hablado en los créditos te hubiera pegado. Oh amor, oh dulzura. Él sentía que yo ya podía besarla y sin embargo no tuvo el valor y poner una boca de hombre de 29 años en la suya de 22. Y sus pasiones de él y ella, y sus abrazos los de ella, y su aliento a menta y su color moreno que él quisiera poseer, como posee un lugar en la mesa cuando tiene hambre. Esas dulzuras y mariposas y miradas líquidas huían como siempre hacia desfiladeros en los que no podía emitir un reproche y que agradecía con un poco de simpatía, como un leopardo que se siente libre porque ve leopardos en el cinematógrafo. Ok. Vamos a pasar a una sección de preguntas. ¿Las tienen? Y luego finalizamos con la lectura de un fragmento que yo me tomé el atrevimiento de proponerlo, que es un fragmento de la carta a Juana por parte de Manuel. Entonces, si tienen preguntas. Que no. O hay quien las haga, pero está tímido. Entonces vamos a finalizar con el fragmento de la carta de Manuel a Juana. Entonces te digo, Juana, así con una mano arriba, lo que quiero es que respires. Te ofrezco una ciudad donde una mujer cada mañana vea el amanecer y alcance el atardecer sin que una mano le aplaste como a una mariposa de 12 horas. ¿Se apagó? Te ofrezco un corazón que no sabe nada de nada, nada del día móvil, solo la amistad, porque en la amistad hay suficiente belleza. Te la ofrezco, tu habitación propia, y conjura y revélate que los días que vienen y tus amadas algo de eso también necesitan. Juana se desvanece, pero aún escucha. Escúchame esto también. Te escriben cartas de amor, con las que se derrumbarían 100 mujeres, 100 edificios, pero tú no te derrumbes, Juana. Juana, no te derrumbes. Daríamos por terminar la charla, no sé si quieras agregar algo. Pues te agradezco Wilmer, leyó la novela en muy pocos días. Hizo una interpretación que me fascinó desde su visión como autor y como arquitecto. La buena noticia es que la novela ya está impresa. La mala es que no alcanzó a llegar a Cali. Entonces no vamos a poder tener la novela hoy. ¿Nos enseña la imagen, por favor? Pero les quiero enseñar la portada del libro. Esta es una coedición entre México y Colombia. Logramos hacer la coedición con Paso de Gato. Es una editorial iberoamericana, es la editorial que difunde, la más importante difusora del teatro en toda Iberoamérica. Por aquí estaba su creador, no sé qué se hizo. Y es una coedición con Dulce Compañía, que es la Fundación Escénica que lideramos aquí de Cali. Entonces estamos contentos por eso. Se va a hacer un lanzamiento en México. Estamos en el marco de la beca de la convocatoria de estímulos Cali 2024. Este proyecto se ha podido financiar gracias a la beca que se llama
beca para la publicación de autores, noveles y no noveles de Cali. O sea, publicados y no publicados. Y bueno, pues no llegó la novela. Yo les pido disculpas por eso. La esperamos hasta ahorita a las 5. Se supone que ya está llegando a Cali, pero que me avisarían. Pues eso, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algún comentario aún o alguna pregunta, pues este es el momento. Tenemos como 5 minutos todavía. Si no, aquí hay otros libros que les invito a que los conozcan. Los libros que mencionó Wilmer en su momento también están a la venta, están a precio de feria. Queríamos tener la novela para tenerla a precio de feria también. Con el compañero Andrés vamos a hacer una lista para quienes quieran tener la novela. Les tomaríamos el dato y les contactamos y se la llevaríamos a su residencia. ¿Listo? Bueno, Liz. La pregunta es que me surge como una inquietud y es ¿qué te queda después de escribir esta novela? De todo ese juego de imaginación, de un poco de tu vida en ese momento, de los personajes creados, las sensaciones y un poco el estado mental y emocional. Yo creo que lo que más me queda en este momento es pues, la noción de que tengo mucha paciencia para los proyectos, porque estaríamos cumpliendo ya 15 años de haber empezado a escribir. Cada año le hago algo. Y por otro lado, como hay unos temas allí que son tan políticamente vigentes, como el feminismo, como las cuestiones de género, las identidades, me he visto en la necesidad de, como hombre, tener un compromiso más serio. No solo por ser políticamente correctos, sino que sí hay unas dinámicas que son políticas que están marcando el rumbo de la historia de un país. Yo me pregunto entonces, ¿para qué se hace un libro? ¿Para qué se hace una novela? A mí me parece que se hace para alimentar una idea de qué es lo simbólico que tenemos. Tenemos unos territorios, a veces son físicos, a veces son territorios espirituales, territorios emocionales. Tengo soberanía corporal, soberanía simbólica. Y me queda que si me equivoqué por mi visión de hombre, de una masculinidad tan marcada, creo que no cometí tantos errores. Creo que fui cuidadoso, sin pasarme al otro lado, de ser complaciente, sin estarlo sintiendo. Yo creo que ahí está el trabajo más difícil que hubiera podido hacer, además de la composición literaria.